Omni en Rendlesham Forest. El misterio sin resolver de la base militar en 1980. Era diciembre de 1980. Hacía frío, oscuro, y el bosque de Rendlesham parecía más quieto que de costumbre. Yo formaba parte del personal militar de la base de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en Bentwaters, Inglaterra. Aunque los días parecían rutinarios, esa noche cambiaría mi vida para siempre. Era de madrugada y yo estaba en la sala de guardia. El reloj en la pared marcaba las 3 a.m. y fuera todo estaba en silencio excepto por el suave zumbido de la base en funcionamiento. Estaba revisando los informes de la noche cuando el teléfono sonó con un estridente timbre que me hizo saltar. «¿Sargento?», dijo una voz al otro lado de la línea. Era el teniente Johnson, quien se encontraba en la torre de vigilancia. Había un ligero temblor en su voz, algo raro en él. «Estoy viendo luces extrañas en el bosque. No parecen aviones, no parecen nada de lo que he visto antes». Mis cejas se arquearon ante sus palabras. ¿Luces en el bosque? Al principio pensé que estaba jugando una broma pesada, pero algo en el tono de su voz me hizo pensar 2 veces. Johnson era un veterano, alguien que había servido durante años y había visto de todo. Si decía que veía luces extrañas, debía haber algo que lo preocupaba. «¿Estás seguro, teniente? ¿No podrían ser faros de coches o luces de casas en el bosque?», pregunté, intentando buscar una explicación lógica. «No, sargento», respondió. «Estas luces se están moviendo de una manera que... No son faros de coches ni luces de casas. No estoy seguro de qué son». La voz del teniente era grave y temblorosa, llena de una tensión que no había escuchado antes. En todo mi tiempo en la Fuerza Aérea, nunca había oído esa nota de miedo en la voz de un oficial superior. Con un profundo suspiro, me levanté de mi silla y agarré mi chaqueta. «Estoy de camino, teniente», respondí, colgando el teléfono. Algo estaba ocurriendo en el bosque de Rendlesham esta noche, algo que pondría a prueba de todo lo que creía saber sobre el mundo que nos rodea. Rápidamente reuní a un equipo y nos adentramos en el bosque de Rendlesham. El viento frío cortaba nuestro rostro y los ruidos del bosque nos mantenían en alerta máxima. Nos adentramos más y más hasta que vimos lo que no podíamos creer. A medida que nos adentrábamos en el bosque, la extraña luz se volvía cada vez más intensa, tan brillante que se reflejaba en las hojas de los árboles, haciendo que todo el entorno tomara un tono azulado y etéreo. Había un silencio extraño, una quietud que parecía amortiguar incluso nuestros latidos. Luego, lo vimos. El objeto estaba allí, suspendido en un claro del bosque. Era metálico, reflejando la luz de una manera que nunca había visto, como si estuviera hecho de un metal que no era de este mundo. Estaba cubierto de luces pulsantes, azules, verdes y blancas, parpadeando en un patrón que parecía aleatorio, pero también, de alguna manera, ordenado. La luz proveniente de estas luces era tan intensa que apenas podíamos mirar el objeto directamente. La forma del objeto era desconcertante. No era un círculo perfecto, ni un cuadrado, ni ninguna forma geométrica común que pudiera identificar. Era una extraña mezcla entre un triángulo y una esfera, con ángulos y curvas que parecían desafiar la lógica. Lo más asombroso era que el objeto parecía flotar sobre el suelo. No había rastros de ruedas, ni patas, ni ninguna otra forma de soporte. Simplemente flotaba. Lo que me llamó la atención fueron las inscripciones. En toda la superficie del objeto había marcas, símbolos que no reconocíamos. No se parecían a ningún idioma o código que conociera. Eran líneas y curvas, formando patrones complejos y abstractos. No sabíamos lo que significaban, pero instintivamente sentíamos que debían ser de gran importancia. Estábamos en silencio, mirando fijamente el objeto no identificado. Cada uno de nosotros estaba intentando procesar lo que estábamos viendo, tratando de encontrar una explicación razonable. Pero en ese momento, ninguna explicación parecía adecuada. Algo imposible estaba sucediendo ante nuestros ojos, y todo lo que podíamos hacer era observar, asombrados y aterrados al mismo tiempo. Allí estábamos, 6 hombres endurecidos por la vida militar,
Paralizados por la visión delante de nosotros, mirábamos boquiabiertos el objeto mientras flotaba sin esfuerzo, su superficie metálica brillando con luces de colores que parpadeaban de una manera que parecía casi hipnótica. A pesar del frío de la noche, podíamos sentir un calor emanando de él, una especie de energía que parecía más allá de nuestra comprensión. Cada instante que pasábamos frente al objeto parecía alargarse hasta el infinito, como si el tiempo se hubiera distorsionado en su presencia. Cada parpadeo de sus luces, cada vibración de su superficie, parecía sincronizada con nuestros latidos. Estábamos atrapados en un espectáculo que se sentía a la vez maravilloso y aterrador. De repente, sin previo aviso, el objeto comenzó a moverse. Primero, fue un ligero temblor, como si estuviera cobrando vida. Luego, sin el menor ruido o desplazamiento de aire, disparó hacia el cielo a una velocidad que desafió la comprensión. En un parpadeo, pasó de estar suspendido frente a nosotros a ser un punto brillante en el cielo, y luego desapareció completamente. Todos quedamos atónitos, nuestras linternas todavía apuntando a donde había estado el objeto momentos antes. Sentíamos un vacío en el estómago, una sensación de asombro y desorientación. Habíamos presenciado algo inexplicado y posiblemente inexplicable. Los árboles volvieron a su oscuridad natural y el bosque volvió a su silencio habitual, como si nada fuera de lo común hubiera ocurrido, pero sabíamos que algo sí había ocurrido, algo que nos había cambiado y que seguiríamos recordando el resto de nuestras vidas. Nos quedamos allí por un tiempo, con nuestras linternas apuntando a la nada, intentando procesar lo que acabábamos de experimentar. Luego, lentamente, empezamos a volver a la base, nuestros pasos resonando en el bosque que ahora parecía mucho más misterioso y enigmático de lo que nunca antes había sido. Apenas podíamos contener nuestra excitación y miedo mientras nos precipitábamos de vuelta a la base. Cada uno de nosotros todavía estaba procesando lo que habíamos presenciado en el bosque. Habíamos salido para investigar luces extrañas y habíamos vuelto habiendo visto algo que trascendía nuestra comprensión. Al llegar a la base, nos recibió un frío aire de tensión. Nuestros superiores estaban esperándonos, sus rostros serios reflejando la luz de la luna. El coronel Sanders, un hombre alto y delgado, con una barba gris, se adelantó. «Hemos estado esperando su informe», dijo. Su tono era plano, casi mecánico. Sin perder tiempo, comenzamos a relatar todo lo que habíamos experimentado, desde las luces hasta la forma y las inscripciones del objeto. Hablamos de cómo se elevó y desapareció sin dejar rastro. A medida que hablábamos, esperábamos ver expresiones de asombro, incredulidad o incluso miedo en los rostros de nuestros superiores, pero nada de eso ocurrió. En cambio, el coronel Sanders asintió, sin mostrar sorpresa o asombro. Fue como si ya supiera lo que íbamos a decir, como si hubiera esperado nuestro informe. Cuando terminamos de hablar, simplemente se quedó allí en silencio por un momento, estudiando nuestras caras. Luego, con una voz firme y decidida, dio sus órdenes. «Esto no sale de esta sala», dijo. «No se hablará de este incidente. No se discutirá con nadie fuera de este equipo. ¿Me entendieron?» Sus palabras nos dejaron perplejos. ¿No hablar de lo que habíamos visto? ¿Por qué? ¿Qué era lo que no querían que el mundo supiera? Pero no estábamos en posición de discutir. Asentimos en silencio, aceptando la orden. El incidente del bosque de Rendlesham se convirtió en nuestro secreto, una experiencia compartida que no podíamos compartir con el mundo. A pesar de las órdenes, la experiencia nos quedó grabada en la memoria, siempre presente, siempre recordándonos que había cosas en este mundo más allá de nuestra comprensión. El misterio detrás de la Sala 8. Un relato verdadero de la vida militar. Durante la ocupación, nuestra base se había transformado. Los cuarteles, una vez llenos de risas y bromas, ahora eran silenciosos y tenían un aire de tensión. Las salas solían estar llenas de actividad, con soldados yendo y viniendo, pero ahora muchas de ellas estaban desiertas, excepto una, la Sala 8. La Sala 8 se usaba para las reuniones de inteligencia. Siempre estaba cerrada y custodiada. Solo aquellos con autorización podían entrar.
Como soldado raso, mi trabajo era principalmente patrullar la base y mantener la seguridad. No tenía acceso a la sala 8, pero las historias que circulaban sobre ella eran inquietantes. Se decía que se usaba para interrogatorios, para reuniones secretas, para planificar nuestras estrategias, pero nadie lo sabía con certeza. Solo se sabía que la sala 8 era el centro neurálgico de nuestras operaciones. Ahí estaba yo, parado en el pasillo frío y estéril, justo fuera de la misteriosa sala 8. Se me había dado una tarea simple, guardar la sala. Pero no era una tarea fácil. La puerta pesada y sellada de la sala 8 parecía una barrera impenetrable, un muro que ocultaba los secretos de la ocupación. El aire en el pasillo estaba cargado de una tensión palpable. Apenas podía escuchar los murmullos que venían de la sala, voces serias que hablaban en tonos suaves. Trataba de captar fragmentos de conversación, palabras sueltas que pudieran dar alguna pista de lo que estaba sucediendo detrás de esa puerta, pero el sonido era demasiado apagado. De vez en cuando, la voz grave y autoritaria del comandante cortaba el murmullo. No podía escuchar claramente lo que decía, solo el tono firme y decidido en su voz. Sabía que estaban discutiendo asuntos importantes, cuestiones que podrían influir en el curso de la ocupación, quizás incluso en el resultado de la guerra. Durante lo que parecieron horas, mantuve mi puesto, inmóvil, mi espalda rígida contra la pared fría del pasillo. Cada ruido, cada cambio en el tono de las voces detrás de la puerta me ponía alerta. Sentía una mezcla de curiosidad y temor. Quería saber lo que estaba sucediendo en esa sala, pero también sabía que podría ser información que no estaba listo para manejar. Observé cómo la puerta de la sala 8 se abría lentamente, iluminando el pasillo oscuro con una luz tenue. El comandante emergió, su presencia imponente llenando el espacio. Su uniforme, siempre tan pulcro, parecía desgastado, y sus ojeras pronunciadas eran testimonio de una noche de difíciles decisiones. Tenía los hombros caídos, una postura que no le había visto adoptar antes. Los duros rasgos de su rostro estaban tensos y había una expresión de gravedad en sus ojos que me inquietó. Parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros. Me miró a los ojos y en ese momento sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No había calor en su mirada, solo un cansancio abrumador y algo más, algo que no podía identificar. Había una especie de entendimiento no verbal en esa mirada, un reconocimiento de la dura realidad de nuestra situación. Sin decir una palabra, comenzó a alejarse por el pasillo, sus pasos resonando en el silencio. Vi cómo su figura se desvanecía en la oscuridad, dejándome solo con mis pensamientos y preguntas. ¿Qué había sucedido en esa sala? ¿Qué había desgastado tanto al comandante? En ese momento, me di cuenta de la gravedad de nuestra situación. Si el comandante, una roca constante en medio de la incertidumbre, podía ser afectado de esa manera, la situación debía ser realmente grave. Me volví más consciente de los silencios que se producían en la base, de las miradas preocupadas que se intercambiaban los oficiales de alto rango. Empecé a entender que lo que sucedía en la sala 8 era mucho más que simples reuniones. Se estaban tomando decisiones que afectaban vidas, que trazaban el curso de la guerra. Y aunque aún no sabía qué se discutía exactamente dentro de esas paredes, había aprendido una lección valiosa. La guerra no estaba compuesta solo de tiroteos y batallas en campos abiertos. También se libraba en salas silenciosas, en decisiones tomadas en el corazón de la noche, en palabras susurradas detrás de puertas cerradas. Así que cada vez que pasaba por la sala 8, sentía un renovado sentido de propósito. Cada escalofrío era un recordatorio de que estaba en medio de algo más grande que yo, que cada pequeña tarea que realizaba contribuía a un esfuerzo más amplio. Aunque no podía ver el cuadro completo, sabía que cada pieza, incluso la más pequeña, era esencial. Y con ese pensamiento, seguía adelante, día tras día, llevando la sala 8 y sus secretos conmigo. El final del USS Scorpion. Un sobreviviente relata el incidente real. Era mayo de 1968 y yo estaba a bordo del USS Scorpion, un submarino nuclear de la Marina de los Estados Unidos. Con 99 hombres a bordo, estábamos en medio del Atlántico,
navegando en las frías y oscuras profundidades del océano. La vida en un submarino es diferente a cualquier otra cosa. Estás rodeado de acero, rodeado de agua por todas partes, completamente aislado del mundo exterior. No hay días ni noches, solo las luces tenues y el ruido constante de la maquinaria. Nos comunicábamos en susurros, cada uno de nosotros concentrado en nuestro trabajo, consciente de que cualquier error podría ser fatal. La última vez que vi la luz del día fue cuando nos sumergimos en el puerto de Norfolk, Virginia. Nos dirigíamos a una misión de vigilancia en el Atlántico. Nuestros días transcurrían de manera rutinaria, llena de revisiones de equipo, informes de estado y la constante humedad en el aire. El único cambio era el constante y rítmico latido del submarino, una especie de pulso que te recordaba que estabas vivo. El 22 de mayo, un día que siempre quedará grabado en mi memoria, todo cambió. Me encontraba en la sala de control, rodeado de indicadores parpadeantes, monitores zumbando y el constante zumbido de la maquinaria. La vida dentro del submarino era ruidosa en su propia forma peculiar y tranquila, hasta que un golpe repentino trastocó nuestra serenidad. Sin previo aviso, el submarino se sacudió violentamente, como si un gigante invisible nos hubiera dado un golpe poderoso. Me agarré a los controles para mantenerme en pie. Una ola de incertidumbre se apoderó de mí. ¿Habíamos chocado con algo? ¿Un iceberg tal vez? Pero estábamos demasiado profundo para eso. Antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba pasando, el sonido ensordecedor de explosiones llenó el aire, una tras otra en rápida sucesión. Fue como si el mismo infierno se hubiera desatado dentro del submarino. Las luces parpadearon, lanzando la sala de control a momentos de oscuridad absoluta. El silencio que siguió fue aún más aterrador. El zumbido constante de la maquinaria se apagó, reemplazado por el ominoso crujir del metal y el sonido distante de agua golpeando contra el casco. El submarino comenzó a inclinarse hacia un lado. Los indicadores de profundidad comenzaron a girar. Las alarmas, esas malditas alarmas, comenzaron a sonar, perforando el silencio con sus agudos chillidos. Todo alrededor se volvió un caos. Los hombres gritaban, las herramientas caían, las luces continuaban parpadeando. Luché para mantenerme en pie. Mi mente corría, intentando procesar lo que estaba sucediendo. Pero ante todo, recuerdo el miedo. Ese crudo y paralizante miedo que se apoderó de todos nosotros mientras nos hundíamos más y más en el oscuro abismo. La última imagen grabada en mi mente fue la de agua entrando a raudales. Fue un torrente implacable que se abrió camino a través de cada grieta y hendidura, devorando todo a su paso. El sonido de la presión del agua abriéndose paso en el submarino se mezclaba con los gritos ahogados de los hombres y el chirriante crujir del metal. El agua estaba fría, una fría cruel e implacable que te roba el aliento. Se apoderó de mis piernas primero, subiendo rápidamente, engullendo todo a su paso. Me arrastró hacia abajo, obligándome a luchar contra su fuerza implacable. Podía sentir cómo me robaba el calor del cuerpo, cómo cada aliento se convertía en una lucha. Intenté aferrarme a algo, cualquier cosa, pero el agua era demasiado fuerte, demasiado rápida. Podía sentir cómo me arrastraba hacia abajo, hacia la oscuridad del océano. Mi vista comenzó a oscurecerse, los contornos se volvieron borrosos, las luces se desvanecieron hasta convertirse en pequeños puntos en la distancia. La presión en mis oídos era insoportable, una pulsada constante que aumentaba con cada metro que descendíamos. Y luego, todo fue oscuridad. No sé cuánto tiempo pasó, segundos, minutos, una eternidad. No lo sé. Solo recuerdo el frío, el sonido del agua y la presión. Luego, solo silencio y oscuridad. La próxima vez que abrí los ojos, estaba en una cama de hospital, envuelto en sábanas blancas y rodeado de luces brillantes. Me dijeron que era un milagro que estuviera vivo, pero a veces, cuando cierro los ojos, todavía puedo sentir el frío. Aún puedo ver la oscuridad. Y me pregunto si alguna parte de mí sigue allí, en el Atlántico, dentro del USS Scorpion. Hasta el día de hoy, el destino del USS Scorpion sigue siendo un misterio. ¿Fue un accidente? ¿Un ataque? ¿Un fallo del equipo? Solo puedo especular. Pero cada vez que cierro los ojos, puedo oír las alarmas, sentir la sacudida, ver las luces parpadear, y me pregunto qué pasó realmente.
en las profundidades del Atlántico, esa fatídica noche de mayo. Nota: este es un relato ficticio basado en un evento real. En la realidad, no hubo sobrevivientes del incidente del USS Scorpion.